El camino hacia la felicidad. Mensajes de la maestra Kuan Yin. Producción y locución Annie Sisi. El reencuentro con la armonía. Hablábamos de que los frutos de hoy son las semillas del pasado, que toda acción efectuada en algún momento de la vida tiene su repercusión más adelante en el tiempo. Hablábamos de que la sociedad humana, con todos sus conflictos, no está haciendo otra cosa que recoger lo que su propia siembra plantó tiempo atrás. Y también comentamos que la humanidad avanza por su camino evolutivo de la misma forma como lo hace un río que va descendiendo por las laderas de una montaña. El poder de la resistencia a ser feliz. Hoy quisiera decirles algo más. Cada sonrisa que ustedes hayan esbozado tendrá un eco que se escuchará en algún momento en el futuro. Las sonrisas engendran sonrisas y las lágrimas engendran más lágrimas. Olviden el llanto y entréguense de lleno a la felicidad. Que su vida presente pueda ser la semilla de felicidad que siembre los ecos que llenarán de armonía su futuro. Cierto es que las lágrimas, en ocasiones, nacen de una profunda felicidad, pero en esos momentos las lágrimas no hacen sino desmoronar las limitantes, las creencias y los valores que impedían al ser humano alcanzar una felicidad. Las lágrimas son el resultado de la resistencia que hace el ser humano por evitar ser feliz. El sentimiento de culpabilidad. Esos sentimientos de culpabilidad que los inclina erróneamente a sentirse identificados con todos los desdichados de la humanidad. No se necesita estar triste ni tener problemas para ayudar a las personas necesitadas. No se necesita ser uno de ellos para ayudarlos. Es 1000 veces mejor proyectarles una imagen de felicidad, de espiritualidad, de paz interior y extender la mano para que todos puedan alcanzar esos valores. El desdichado que es auxiliado por otro simplemente se identifica y multiplica su dolor haciéndose fuerte, sintiendo que ahora son más los que se encuentran en la misma situación. No es eso lo que buscamos. Si vamos a unirnos todos, que sea en el reino de la felicidad. Si vamos a extender nuestras manos, que sea para sacarlos del estado en que se encuentran y no para sumergirnos nosotros junto con ellos. Fácil es ayudar a otra persona proyectándole una imagen similar a la que tiene. Te ayudo porque yo también estoy triste. O te ayudo porque yo también tengo un problema. Y entonces el mal de uno se convierte en mal de dos, y la ayuda que se puede proporcionar es limitada, porque entonces la persona encuentra una excusa más para persistir en su tristeza. ¿Quién puede ayudar? Solo el que ha encontrado un camino puede ofrecer la opción a los demás. Solo aquel que ha alcanzado la felicidad puede guiar a otros a conseguirla. Y los demás se sentirán motivados e impulsados para seguir a ese que ha alcanzado lo que todos buscan. Por eso hoy vengo a decirles, es muy importante que todos hagan de este camino su ruta a la felicidad, el sendero que los lleve, paso a paso, al reencuentro con la armonía y el gozo interior y exterior.
Ya basta que los iniciados piensen que deben ser humildes y pordioseros para acercarse al mundo. Si por humildad se entiende la pobreza, es una de las más grandes equivocaciones. Si por humildad se entiende el sentimiento de hermandad entre todos los hombres, sin importar su clase o condición social, entonces es un bello ideal. No es necesario automatizarse para salir como apóstol a salvar almas. Es preciso alcanzar la gloria de la felicidad. Es preciso que cada palabra, cada acción, cada cosa que se haga, sea igualmente un ejemplo vivo de lo que una persona puede hacer cuando se adentra en el sendero de la iniciación. La realización del ser humano. La realización suprema del ser humano reside en esa tierra misteriosa llamada felicidad, porque el hombre que es feliz es el hombre que se realiza en todos los terrenos, en todas sus actividades, en todos sus papeles dentro de la sociedad. Ese es el camino y el sendero por el que todos debemos seguir. Que las aparentes miserias del mundo exterior no engañen sus ojos espirituales. Detrás de los cuerpos enfermos, de las caras demacradas, de las lágrimas que son derramadas por millones cada día, detrás de todo ese tenebroso panorama se encuentran espíritus aprendiendo, se encuentran seres evolucionando, se encuentran hermanos que buscan aprender el arte de vivir. Convirtámonos en sus guías, en sus instructores, en sus mentores, y eliminemos ese sentimiento desgarrador que sufren las personas cuando viven envueltas en problemas y carecen de la preparación para resolverlos. Continuaremos en las siguientes sesiones con el resto de los postulados para alcanzar la felicidad. La felicidad está en el presente, estados de energía. Motivación. Hace tiempo, cuando me presenté la primera vez con ustedes, les di a entender que la vida es una escuela y que el amor pinta de colores brillantes cada lección. Los invité a que pudieran observar la vida bajo otra perspectiva, bajo otra visión, y buscamos interiorizarnos en los verdaderos valores que enaltecen la vida y dan sentido a la existencia de los seres humanos. Posteriormente, en cada una de las ocasiones en que me ha tocado participar con ustedes, he buscado la manera de presentar las verdades que ustedes ya conocen y han escuchado desde muchos años atrás, de una manera simple y fácil de comprender. He buscado que cada palabra active y mueva cada una de las fibras de sus corazones. He buscado reordenar los conceptos bajo los cuales ustedes trabajan en sus vidas, educando sus emociones y reorientando sus aspiraciones. Cuando les di aquellos 10 principios mediante los cuales la persona podía alcanzar un nuevo estado de existencia, en donde se puede experimentar la felicidad de una manera permanente y continua, buscaba, en realidad, establecer un método pedagógico que pudiera servirles a ustedes para presentar, sistemáticamente, nuevos puntos de vista y que pudieran remarcar las perspectivas bajo las cuales las personas actúan en su vida diaria. Los estados de baja energía. En los estados de baja energía, que es como llamaremos de hoy en adelante a los estados negativos del ser, llámense depresiones, angustias,
nervios, temores o cualquier otro similar, en los estados de baja energía, las personas se convierten, literalmente hablando, en pozos por donde se fugan una cantidad de energías considerables. Las personas a su alrededor sienten un desgaste energético por la simple interacción con las personas que se encuentran en estados bajos de energía. Los estados de alta energía. Por el contrario, en los estados de alta energía, que llamaremos positivos, tales como la felicidad, el optimismo, el amor, la comprensión o la unidad con el universo, en estos estados de alta energía, la persona se convierte en donante. Y aquellas otras que se encuentran a su alrededor son beneficiarias y depositarias de esa energía que esas personas están acumulando y generando. Repercusión de la calidad de la energía. Observen ahora la diferencia en sus relaciones humanas. Todo el mundo rehuirá a las personas con bajas energías, porque es enormemente desgastante convivir con una de ellas. En cambio, aquellas otras que son donantes de energía, que rebosan y distribuyen su energía indiscriminadamente a su alrededor, son personas que serán buscadas y nunca les faltarán amistades para relacionarse. Los estados de alta energía son los deseables. Son aquellos estados a los que aspiramos llegar, porque producen inmediatamente beneficios para todos los que los rodean. Mientras que los estados de baja energía solo producen conflictos, problemas e interrupciones en las relaciones armónicas con seres humanos. Quisiera comentar que más adelante, y dentro de las pláticas que mis hermanos Jesús e Hilarión les han venido dando acerca de las relaciones humanas, estos conceptos de estados de mínima o de baja energía y estados de máxima o alta energía serán detalladamente estudiados y observarán la enorme importancia que tienen para establecer las correctas relaciones humanas. Nada del pasado ni del futuro pueden lastimarme, solo el presente tiene valor para mí. Regresando al principio, que nuestro decálogo ocupaba el cuarto lugar y que afirma que nada del pasado ni del futuro pueden lastimarme y que solo el presente tiene valor para mí, analicemos esta afirmación desde el punto de vista de los estados de alta y baja energía. La felicidad se obtiene en el presente, aquí y ahora. En principio, la persona que se preocupa por cosas que ya pasaron y acerca de las cuales nada puede hacer, observaremos que mentalmente se encuentra ligada a un pasado que la lastima. Los recuerdos son regiones de la mente que desgastan la energía que tenemos disponible para vivir el presente. Por otra parte, las angustias ocasionadas por hechos que todavía no acontecen, que se encuentran en un futuro, ya sea próximo o lejano, son también zonas de la mente que desgastan energéticamente a la persona. Una persona que modifica sus estados de ánimo, simplemente por mantener activada esa zona de su mente, que tiene que ver con su pasado o su futuro, gasta toda la energía que tiene disponible para trabajar en su presente y la imposibilita a actuar adecuadamente. La persona que piensa en el pasado o en el futuro se inmoviliza en el presente, se queda estática, mientras su mente viaja a regiones inútiles de su existencia. Es preciso entender
que la felicidad no puede ser obtenida ni del pasado ni del futuro. Es preciso entender que esas son zonas que únicamente afectan negativamente a la persona, aun cuando ésta se refugiara en aquellos recuerdos que le proporcionan gratos momentos, o bien fabricando castillos o ilusiones en el futuro y le dan una cierta tranquilidad en su conciencia. Entendamos que tanto uno como el otro son aspectos en los que se gasta energía que está disponible para vivir el momento presente. La sana programación del futuro. Quisiera aquí hacer una distinción en lo que se refiere a construir castillos de naipes para un futuro ilusorio y construir una meta racionalmente lógica y emocionalmente aceptable hacia la cual la persona pretende dirigir sus pasos. En este segundo caso, la construcción se hace como una estrategia para orientar la vida de las personas, y en estos casos esa energía está bien empleada. Sin embargo, si la persona construye sus castillos y no trabaja en su presente para hacer realidad esos deseos, la energía que ha gastado construyéndolos es energía perdida, energía inútil. Las metas del discípulo. Todo estudiante de la enseñanza espiritual debe tener perfectamente delineado su futuro, y en este proceso se gasta energía. Pero el futuro no es una nube en un cielo imaginario. Las metas que se construyen por los discípulos se encuentran al final de un camino que ha sido trazado cuidadosamente por el propio discípulo. El castillo se encuentra al final del camino, pero los pies del discípulo se encuentran ya en algún punto de este camino. Su sendero lo va llevando hacia la meta que ha fijado, y, en este caso, la energía que se gaste decidiendo cada vez más claramente el castillo y el camino es una energía bien empleada, que fortalece la disposición, la voluntad y el deseo de poder llegar hasta él y hacer realidad un sueño espiritual. Igualmente, el recordar hechos pasados dolorosos y no adquirir ningún tipo de enseñanza es totalmente inútil e inaceptable. El valioso aprendizaje de lo ocurrido en el pasado. Por otra parte, hacer una cuidadosa valoración de las experiencias pasadas para extraer de ellas las acciones que podamos emplear en el presente es, sin duda, una gran inversión de sus energías. Este estudio debe ser sistemático y con un propósito. No es el hecho de estar rumiando experiencias dolorosas con el objeto de alimentar una idea negativa acerca de sí mismo, o fortalecer la posición de mártir que muchas veces la persona utiliza en sus relaciones humanas. No es eso lo que se busca, sino más bien una revisión de las experiencias acumuladas a la luz de los acontecimientos que se tienen. Bajo esta perspectiva, nuestras propias experiencias se convierten en libros abiertos sobre los cuales se aprenden las más valiosas lecciones. Son las piedras con las cuales construiremos ese camino hacia el futuro. Son escalones que nos llevarán de la mano hacia las cumbres de nuestra realización personal. La acción en el presente, la unidad de propósito, la alineación total. Así pues, ni el pasado ni el futuro pueden lastimarnos. Solo el presente tiene valor, porque el presente
es lo que me permite caminar. De nada valdrán las más perfectas visualizaciones y las más sofisticadas prácticas metafísicas si el estudiante es incapaz de dar el primer paso. La acción es la primera etapa del camino. En el momento en que el estudiante pone su pie en un sendero que él mismo ha definido, en ese momento sus cuerpos se alinean. El propósito espiritual que dirige sus pasos se encuentra alineado con el cuerpo físico, formando una unidad con todos los cuerpos intermedios. Es la voluntad actuando en el mundo tridimensional. Esa es la gran conquista de los iniciados, la gran conquista de cada uno de los discípulos espirituales. Que estas palabras sirvan para fortalecer en cada uno de ustedes el deseo que tiene de empezar a caminar firmemente en su propio sendero espiritual. Autoestima. Solo yo decido en cada momento. Efectos de la carencia de autoestima. Platicábamos que los estados de baja energía son aquellos en que la persona necesita de estímulos externos para restablecer su equilibrio. La irritabilidad, los miedos, las angustias o cualquier otro estado psicológico que afecte la integridad psicológica del ser son los estados a los que me estoy refiriendo. Estos se producen cuando una persona recibe un estímulo externo o interno y carece de la suficiente autoestima que le permita detener a tiempo la generación descontrolada de pensamientos y emociones que se traducen en los estados antes mencionados. La autoestima. La autoestima funciona como moderador de los pensamientos y sentimientos nocivos del ser. Es como un antídoto que entra a funcionar en los precisos momentos en que el ser siente que se está lastimando. La autoestima puede ser cultivada mediante frases positivas y observaciones directas sobre aquellos rasgos de nuestra propia conducta que son positivos o apreciados por los demás. Si estos hechos son guardados celosamente y recordados frecuentemente, la autoestima de una persona se incrementará y servirá como un depósito de energía disponible para todos aquellos momentos en que la mente y las emociones se descontrolen y empiecen a lastimar al ser. Solo yo decido qué es lo que tengo o debo hacer en este momento. El quinto principio que habíamos enunciado como solo yo decido qué es lo que tengo o debo hacer en este momento es un claro ejemplo de la utilización de este depósito de energía llamado autoestima. Todas las personas se ven influenciadas por las condiciones externas en sus decisiones de qué es lo que deben hacer en determinado momento. Los estímulos provenientes de nuestros familiares o amigos siempre son en el sentido de deberías hacer tal o cual cosa. Frecuentemente se insiste en que la persona debería mortificarse, preocuparse, angustiarse o arrepentirse de cualquier cosa pasada o futura. Esos continuos estímulos representan virus psicológicos que promueven estados de baja energía en el ser. Los pensamientos y las emociones son influenciadas por lo externo. Una persona insensible puede, tal vez, ignorarlos, pero la mayoría de los seres humanos dan cabida a todos esos comentarios y estímulos,
y por los mismos se sumergen en torbellinos de pensamientos y emociones negativas que consumen de una manera lamentable las reservas de energía que cada uno acumula a lo largo de su vida. De esto resulta que las emociones y los pensamientos son manipulados por las influencias externas, sin el más mínimo control de la voluntad del ser. Cuando decimos, solo yo decido qué hacer en este momento, reafirmamos la integridad como persona, cortamos la influencia proveniente del exterior y, en este momento, se toma el control de los pensamientos y las emociones. Tomar conciencia de los estímulos manipuladores. Si se mantiene uno atento a la caza de todos esos estímulos que nos dicen cómo debemos actuar, sentir o pensar, estaremos descubriendo una increíble cantidad de estímulos manipuladores que recibimos en cada momento. El tomar conciencia de todos esos factores permitirá al ser humano establecer nuevos horizontes en su vida. Adquirirá mayor independencia y podrá alcanzar niveles más altos de armonía en su vida personal. Recordemos que la vida es una escuela y que mientras más decisiones tomemos, más experiencias aprenderemos, mientras que, si copiamos o hacemos caso de los estímulos externos o de lo que otras personas hacen, nunca estaremos aprendiendo de lo que somos capaces de hacer. La toma de las decisiones correctas. Diferencia entre los primeros principios y los últimos. Si hiciéramos una revisión rápida de los conceptos que hemos analizado, observaríamos que los primeros principios buscan restar importancia a las experiencias negativas que las personas han venido acumulando a lo largo de su vida. Igualmente, buscan centrarlas en el momento presente y en el poder que tienen para tomar sus propias decisiones. En muy breves palabras, estamos reafirmando a la persona como tal, dándole el valor que realmente tiene y mostrándole el camino para tomar un verdadero control de su vida. Ahora, en los siguientes principios, buscaremos disciplinar a la persona y darle los consejos o advertencias necesarias para que ese control que lleva ganando en su vida realmente se traduzca en armonía, felicidad y paz. El que una persona rompa con las influencias negativas que tiene acumuladas en su pasado o que recibe de las influencias de personas ajenas a ella, es únicamente el primer paso para lograr vivir una vida plena y llena de felicidad. El segundo paso consiste en explicar de qué forma las personas pueden realmente encaminar sus pasos por el sendero más armónico posible. Así llegamos hoy a nuestro sexto principio. Solo en el amor y en la paz interior puedo tomar las decisiones correctas. Es decir, la persona debe refugiarse en su interno, llenarse de amor a la humanidad y desde esa plataforma tomar las decisiones más adecuadas para las circunstancias de su vida presente. ¿Cómo tomar decisiones? Su alcance social y temporal. Toda decisión que comprometa a terceras personas o que tenga una influencia decisiva en el futuro de la misma persona debe ser cuidadosamente analizada y valorada a la luz de las implicaciones o consecuencias que puedan tener en el futuro. No únicamente es importante darnos cuenta de cuántas personas estarán involucradas por la decisión que tomemos,
sino que, además, tenemos que analizar el efecto en el tiempo que tendrá nuestra decisión y las consecuencias posibles que obtendremos de parte de otras personas o de las circunstancias de la vida a raíz de haber decidido tal o cual cosa. Hablamos entonces de un alcance social y de una trascendencia temporal. El alcance social de nuestras decisiones será el estudio que hagamos del número de personas involucradas, y la trascendencia temporal es la amplitud del efecto que tendrá esa decisión en el resto de nuestra vida o de las vidas de las personas afectadas. Nuevamente, les pido que consideren estos conceptos en conjunto con el resto que han venido recibiendo de parte de Jesús en la serie En búsqueda de la paz y de parte de mi hermano Hilarión en la serie de la ecología en las relaciones humanas, importancia de la paz interior. Las decisiones que toma cada ser humano deben ser inspiradas en la más alta calidad de amor que pueda manifestar y dentro de la atmósfera de la paz interior que debe generarse para tener el correcto balance de los análisis que hagamos. Si recuerdan todas aquellas ocasiones en que hemos hablado de los filtros mentales, encontrarán cómo estos filtros no son otra cosa que el resultado de la acumulación de experiencias que a lo largo de la vida una persona va teniendo, y que estos filtros, tal vez llenos de prejuicios, de temores o de creencias, están distorsionando la percepción de la verdadera realidad que se vive en el mundo exterior. Déjenme decirles ahora que la paz interior, los prejuicios, los temores, las angustias o remordimientos empiezan a perder el valor y el sentido de su existencia. Una persona que ha encontrado un cierto grado de paz interior no necesita ya ni de remordimientos ni de angustias, y los temores se van disipando. La explicación de esto reside en que la paz interior se encuentra en otra zona más profunda de la psiquis, en una zona en donde la persona tiene una clara conciencia de su valor como ser humano, mientras que todas aquellas experiencias aprendidas residen en un círculo más externo de la psiquis del ser. Quisiera poder explicar estos conceptos de una manera más sencilla. Quisiera poder demostrarles con ejemplos lo que a veces no puede ser explicado sino con términos complejos. Hemos llegado a un punto en el estudio en que es preciso definir términos que nos permitan seguir avanzando en la comprensión del camino de la felicidad. La paz interior y la limpieza de los filtros mentales. La paz interior se alcanza cuando la persona puede profundizarse en sí misma, más allá de sus temores, de sus angustias, de sus propias experiencias acumuladas a lo largo de su vida. El contacto con esa paz interior permite extraer una energía que normalmente permanece inalcanzable a los seres humanos y que auxilia enormemente en la limpieza de esos filtros mentales. En otras palabras, podemos afirmar que la persona tiene una más clara percepción de la verdad y elimina la distorsión provocada por sus filtros cuando frecuentemente se refugia en esa zona interna donde la paz interior es una realidad. Si pudiéramos dibujar al ser humano como esferas concéntricas, diríamos que la esfera externa es el área de su personalidad, su campo social, como diríamos atendiendo a las denominaciones que ya han recibido en otras series de mensajes. Posteriormente, en una zona más interna,
se encuentra el espacio vital, que si pudiéramos dividirlo en varias capas, observaríamos que las más externas, las que tocan el área de la personalidad, son aquellas capas formadas por las emociones del individuo, los anhelos y sus sueños. Y más internamente se van formando aquellas otras en donde el ser se encuentra en perfecta paz. Todo esto dentro de la esfera del espacio vital. Hay otras zonas que después iremos explorando y que tal vez no me corresponda a mí tocarlas, pero seguramente algunos de mis hermanos trabajará con ustedes en estos conceptos. Por ahora, bástenos decir que el ser humano requiere aprender a situarse dentro de ese espacio vital, alcanzar su propia tranquilidad y paz interior e inspirado por la más alta irradiación de amor, tomar las decisiones atendiendo, como ya dijimos, a su alcance social y a su trascendencia temporal, dos aspectos que deben ser cuidadosamente observados cada vez que tomemos alguna decisión. ¿Cómo analizan los maestros los conceptos de su enseñanza? Para darles un ejemplo más claro, nosotros, cuando decidimos qué mensajes ofrecerles, debemos analizar el impacto que tendrá sobre ustedes y después el impacto que tendrá sobre el resto de los hermanos que estudian este tipo de enseñanza a través de la revista, y después tendremos que analizar hasta dónde estos conceptos pueden ser sostenidos a lo largo del tiempo. Hemos de analizar si estos conceptos serán analizados por las mentes de otros discípulos del conocimiento o bien por aquellos hermanos que, dedicados a una labor de otro tipo, puedan encontrar utilidad en el uso de los mismos. Todo esto no es otra cosa que aportar el acervo del conocimiento humano, nuevas herramientas para entender la psiquis del hombre. Así pues, cada mensaje, cada idea es cuidadosamente evaluada a la luz de estos dos grandes conceptos. Tendencia hacia la clarificación de conceptos. Ciertas cosas no pueden ser explicadas sin correr el riesgo de una mala interpretación. Muchas veces son omitidas y se espera para una mejor oportunidad para ser reveladas ante ustedes. Muchas otras, que no son sino clarificaciones de conceptos confusos que ya son del dominio público, son fuertemente influenciados en ustedes, son revelados para que de esta forma se arroje luz sobre los conceptos que no han sido claramente definidos. Si observan todo cuanto hemos dicho, tanto mis hermanos como yo, ha sido en mayor tendencia buscando esta segunda posibilidad que he mencionado, la clarificación de los conceptos. Solamente ha habido unos conceptos nuevos, y estos han sido evaluados cuidadosamente a la luz de las posibles respuestas que podemos tener. Cuando el grupo de discípulos al que llegan estas enseñanzas haya asimilado los conceptos clarificadores y se encuentre en otro nivel de energía, podemos empezar a dar conceptos verdaderamente nuevos y de mayor profundidad. Todo esto como parte del servicio que estamos ofreciendo. La meditación lleva al contacto con el propio espacio vital. Por ahora, solo me resta decirles que la práctica de la meditación lleva a una persona directamente a establecer el contacto con su espacio vital, y dentro de esa zona de paz interior y de amor universal, es posible tomar las decisiones más correctas y adecuadas para el futuro de cada uno de ustedes.
las decisiones que benefician al mayor número de personas. El mundo de las sombras. Imaginen por el momento que van ustedes caminando por un largo sendero. A su izquierda y a su derecha hay bosques de árboles, plantas de todos tipos y animales que hacen de ellos su refugio. Imaginen que van caminando de noche y que las sombras cubren todo a su alrededor. Ustedes van siguiendo el sendero, pero de momento las tinieblas nocturnas los hacen vacilar acerca de la dirección correcta que el sendero sigue. A ratos, las tinieblas ceden ligeramente y les permiten recontinuar su camino de acuerdo al plan que originalmente se habían previsto. Las sombras de la noche asemejan más bien espectros, figuras en movimiento, sin forma, que los hacen estremecer pensando en peligros irreales. Conforme siguen caminando, se van acostumbrando a este mundo de sombras. Aprenden que aquellas cosas que de pronto consideraron como peligros se desvanecen a medida que se van acercando. Sus ojos empiezan a acostumbrarse a la oscuridad y ustedes mismos, en ocasiones, juegan incluso con las sombras de la noche, manejan incluso su propia sombra. Y así van caminando en un mundo fantasmagórico, en donde las cosas reales se confunden con las sombras que arrojan, y las sombras se vuelven tan comunes que son consideradas como parte del mundo real. Pero a medida que van caminando, las horas van transcurriendo. Una suave claridad empieza a inundar el paisaje. Las sombras empiezan a perder fuerza y los colores empiezan a aparecer a su alrededor. El mundo de la luz. Más tarde, cuando el sol alumbra en todo su esplendor, las sombras se han ido, el paisaje toma su verdadera dimensión, las flores se abren, la fauna entra en actividad, las abejas revolotean por las flores, y tal pareciera como si el campo se vistiera de luces para dar a entender que lo único verdadero en el mundo es aquello que tiene color, es aquello que produce aroma, es aquello que lanza alabanzas a Dios. Y entonces los objetos reales se vuelven más reales y las sombras no son sino consecuencias de la luz que proviene del cielo. Los pasos se aferran al camino y el sendero transcurre más aprisa. Al madurar, el discípulo pasa de las sombras a la luz. Todos los discípulos empiezan a caminar, empiezan su jornada en la noche, y los pasos vacilantes con que inician su jornada tan solo demuestran la incapacidad que tienen para distinguir las sombras de las cosas reales. Pero a medida que camina, va madurando. A medida que se equivoca, va aprendiendo. A medida que su espíritu va tomando fuerza, empieza a adquirir la radiación de un sol, y su vida, que antes estaba envuelta en tinieblas, empieza ahora a iluminarse por su propia irradiación espiritual. Desaparecen las sombras y aparece el maravilloso mundo de Dios. Ya no hay más danzas macabras de objetos irreales. Tan solo el sublime concierto de la creación universal, acompasado con el movimiento de los insectos y de las mariposas, que no son sino instrumentos de la misma voluntad divina.
la entrega al sendero de la luz. Y llega un momento en que hay que tomar decisiones, decidir qué sendero habrá que tomar, cuál será la siguiente dirección en que habremos de encaminar nuestros pasos. Y en medio de su paz interior, de la sublime irradiación de amor, deja que su conciencia espiritual lo oriente para entregarse de lleno al sendero de la luz, porque solo en la paz y en la sublime irradiación del amor podemos tomar las decisiones correctas, y el ser se agiganta al percibir la voluntad divina dentro de su ser y entiende otro maravilloso principio. En mis decisiones solo consideraré aquellas que promuevan el más alto beneficio a la mayor cantidad de personas. Cuando la voluntad divina fluye a través del interno del ser, la personalidad se expande y se funde para beneficio de la humanidad. El ser se niega a sí mismo para crecer, multiplicándose en cada uno de sus semejantes. Es la personalidad la que se crucifica para entregarse de lleno a la humanidad y resucitar al tercer día, una alegoría que nos indica claramente que aquel que se niega a sí mismo para entregarse al servicio es el que se encuentra más cerca de la voluntad divina. La evolución es una continua expansión de conciencia. La evolución espiritual del hombre no es otra cosa que una continua expansión de conciencia, y el individuo crece y se multiplica en sus semejantes. Hace suyo el dolor de los demás, hace suyos los logros de los demás, hace suyo la misión de la humanidad y su conciencia humana se alinea a la conciencia planetaria. Y si antes la felicidad era su más noble aspiración, ahora es la voluntad divina la que lo inspira y trabaja a través de él. Sus manos y sus palabras, sus pasos y sus ideas se encuentran al servicio de Dios. El sendero del iniciado. El mayor beneficio a la mayor cantidad de seres. El ser ha iniciado su rendición y detrás de él llevará consigo a una cauda de preciosas almas que lo seguirán, porque han encontrado la luz a través de su persona. Este es el sendero que debemos reconocer en la vida de los iniciados, el sendero de aquel que decide únicamente hacer las cosas que llevan el máximo beneficio a la mayor cantidad de hermanos, lo que produce el análisis de los mensajes. Les dejo mi bendición y les pido que analicen todas y cada una de las palabras que reciben en sus comunicaciones, porque cada palabra es una semilla que hará florecer en ustedes las maravillosas rosas del entendimiento, y su mente espiritual se abrirá como se abren los botones de las rosas cuando ha llegado el momento de esparcir su aroma. La cara es el reflejo de la paz interior. Sigamos trabajando, develando el camino de la felicidad. Las deficiencias en la comunicación de los seres humanos. Cuando nosotros observamos cómo los seres humanos intentan comunicarse y solo lo logran parcialmente, cuando observamos desde nuestros ojos espirituales cómo la mayor parte de las emociones y de las ideas originales son imperceptibles para el resto de sus semejantes, cuando nos damos cuenta de que lo que el hombre expresa con sus palabras no es en realidad la idea que tenía en mente,
y tampoco los sentimientos que está experimentando, se nos figura como si la Tierra estuviera poblada por una infinidad de seres que son incapaces de comunicarse adecuadamente, que son incapaces de compartir su mundo interior y que han aprendido a vivir con todas sus deficiencias, creando una serie de alternativas de tipo psicológico, que son la causa fundamental de todos los problemas de relaciones humanas. La incapacidad para expresar lo que se piensa o lo que se siente hace que dos personas sean desconocidas la una para la otra, aun cuando hayan permanecido viviendo juntas por mucho tiempo. ¿Cómo entonces hacer para que los seres humanos puedan acercarse realmente hasta el corazón y ver, sentir y pensar de la misma forma que la persona con quien están interaccionando? El siguiente principio de la serie que hemos venido estudiando nos da la clave a este problema sin aparente solución. Mi cara es el reflejo de mi paz interior. El lenguaje del rostro. Si a los hombres les pusiéramos una cubierta sobre sus cabezas y les impidiéramos hablar, automáticamente quedarían aislados unos de otros, limitados únicamente a tocarse. El lenguaje del tacto sería sumamente limitado para poder comunicarse y llevar una vida normal. Si a los seres humanos, además del tacto, les diéramos el poder de hablar y poder ser escuchados, la comunicación sería más efectiva y, sin embargo, aún estarían aislados unos de otros. Si les permitiéramos ver, entonces el ser humano tendría la capacidad, tal como ahora la tiene, de ver, escuchar y tocar. Sin embargo, cuando se observan los ojos, cuando se observa el rostro, cuando se observa el mensaje que va acompañando a las palabras, entonces percibimos que, muchas veces, el mensaje que nos viene de las palabras no es congruente con el que refleja en el rostro. Porque el lenguaje del rostro es un lenguaje infinitamente más profundo. La forma de mirar, el brillo de los ojos, la expresión de las cejas y la entonación de la voz son mensajes que nada tienen que ver con las palabras que se dicen. Mensajes que complementan la idea inicial. Mensajes que nos abren la puerta al mundo interior. El efecto de la armonía en los vehículos del hombre. La persona que ha decidido seguir el camino de la felicidad no puede equivocarse. La experiencia que está sintiendo en su interno es reflejada a través de cada poro de su piel. Es mostrada al mundo con sus ojos, con sus palabras, con sus movimientos, con su sonrisa, con la tranquilidad de su rostro. La armonía es una fuerza cósmica que normaliza el flujo energético entre todos los vehículos del hombre y, por lo mismo, el vehículo físico se convierte en una expresión perfecta de esta misma armonía. Como es adentro, es afuera. La expresión se torna dulce, serena, armónica. Los rasgos se suavizan. La mirada se llena de un sentimiento de amor. La misma entonación de la voz nos habla de esa fuerza, de esa armonía, de esa tranquilidad que la persona está sintiendo en su interno. El ser humano se hace congruente con su realidad interna, y aunque permaneciera callado, su rostro hablaría por él.
y aun cuando sus palabras estuviesen recriminando suavemente a una persona, sus ojos le estarían hablando del inmenso amor con que lo hace. Su mirada penetraría las más cerradas cárceles de los corazones lastimados. La forma de hablar y conducirse inspirarían tal confianza en el resto de las personas que todos los temores y todos los prejuicios caerían derrumbados ante este magnetismo que irradia. Por eso es importante cuidar el rostro y entender que las emociones internas se ven reflejadas en ese espejo que todos tenemos en la cara. Cultivar el contacto profundo con los demás. Cultiven las miradas dulces, profundas y escrutadoras. No descuiden el lenguaje y véanlo siempre como la más perfecta manifestación que el hombre ha desarrollado para acercarse los unos a los otros. Usen sus manos para trabajar y para explorar los caminos ocultos hacia el corazón de sus semejantes. Un apretón de manos, una palmada en la espalda, tal vez sean capaces de romper los más duros cerrojos. Acérquense sin temor hacia aquellos a quienes aman y muéstrenles algo de esa paz interior que ahora experimentan. El amor es una irradiación de persona a persona. Los discípulos del mundo conocen perfectamente las maravillas que el amor obra entre los seres humanos. Pero ese amor no puede ser expresado a través de libros, a través de casetes. Tiene que ser mostrado personalmente para que la irradiación sea real, para que ese influjo que es emitido a través de la mirada, a través del aura de la persona, pueda envolver al ser con quien queremos comunicarnos. ¿Saben ustedes que los corazones que se han abierto el uno para el otro no necesitan de palabras, no necesitan incluso de miradas? La comunicación total no tiene que ser explicada, no tiene que ser reafirmada. Tan solo se vive, se experimenta, se disfruta y después se sigue caminando porque el sendero es personal. El sendero que lleva hacia la cúspide de la realización humana es personal. Reflejar la verdad interior. De cuando en cuando encontramos corazones con quienes podamos experimentar la identificación total. De cuando en cuando encontraremos seres que son para nosotros como dos gotas de agua. Podremos estar con ellos y reconfortarnos y sentirnos dueños del universo. Podremos permanecer, mandar y recibir mensajes sin palabras. Y después de que terminen esos momentos mágicos, habremos de retirarnos sabiendo que la distancia es tan irreal como el mundo que nuestros pies pisan. Y seguiremos el camino buscando reflejar esa verdad interior a través del rostro, siendo como los faros de luz que alumbran las tinieblas de aquellos que aún no han aprendido a encender la mística lámpara del espíritu. Y nuestros pasos nos llevarán sin prisas hacia ese océano de paz en el que se funden todas las almas una vez que han encontrado el camino de la felicidad. Aquí dejaré mis palabras y deseándoles desde lo más profundo de mi ser que sirvan como inspiración en esos momentos en que nuestra fortaleza pareciera desmoronarse. Léanlo lentamente, disfruten cada palabra, porque en ellas se recorre paso a paso un viaje maravilloso hacia el mundo de la felicidad.
Somos seres al servicio de la humanidad. Decíamos que nuestra cara es un reflejo de la paz interior que hemos alcanzado. Decíamos que debemos cultivar las miradas dulces porque es la manera más segura de penetrar en el oscuro mundo de las conciencias humanas. El lenguaje del cuerpo. Pero no únicamente la cara es capaz de reflejar esa paz interior que se va alcanzando. También el cuerpo, a través de una multitud de señales, nos habla igualmente de la armonía interior de la persona. La forma de caminar, la forma de conducirse, la forma de mover los brazos o las piernas. La paz se percibe cuando se encuentra sentado. Ese relajamiento que nos habla de la ausencia total de tensiones es justamente otro de los mensajes que el cuerpo es capaz de transmitir cuando se vive en completa armonía. Todas las tensiones, preocupaciones, angustias o temores se manifiestan en movimientos involuntarios del cuerpo. Tensiones innecesarias, tics de los llamados nervios e incluso el tartamudeo y la respiración agitada. La razón para leer los mensajes no verbales de las personas. Aprender a leer el mensaje del cuerpo es asomarnos a la vida interior de una persona. Estos son los mensajes y las lecciones que cada ser humano va por la vida mostrando a sus semejantes. Aprender a leer en esos libros vivientes es una de las más grandes maravillas que un discípulo de la luz puede aspirar, y la razón primordial de este estudio nos la menciona el 9º principio. Yo soy un ser al servicio de la humanidad, es decir, el hombre en todo lo que hace presta un servicio a la sociedad e incluso a los otros reinos que conforman a todo el planeta. Toda actividad redunda en beneficio de otros seres. ¿Se han puesto a pensar que el trabajo que ustedes desempeñan sirve igualmente para otras personas? ¿Se han puesto a pensar que el dinero que ustedes gastan en sus alimentos o vestidos o en su hogar es dinero que va a ayudar a otras personas? ¿Han meditado que cada vez que utilizan la luz o encienden un televisor o utilizan algún aparato eléctrico, en realidad están trabajando para otros? El ser humano vive dentro de una sociedad y todo lo que hace redunda en beneficio de otros seres. Existe una estrecha interrelación entre todos y cada uno de los seres humanos. Por eso es que el principio de que soy un ser al servicio de la humanidad cobra un sentido universal. En cada momento, alguno de nuestros actos está sirviendo a otras personas. En cada instante, mi conducta afecta a otras personas. Mi permanencia en el mundo no es otra cosa que un acto mediante el cual afecto a toda la humanidad. La trascendencia de nuestra actividad. Pero, ¿qué hacemos una vez que hemos entendido este principio? Una vez que hemos aceptado y comprendido que todo lo que hacemos tiene una repercusión en la sociedad, en ese momento empezamos a tomar el sentido de la trascendencia de cada cosa que hacemos. ¿Qué sería del hombre si todo acto lo ejecutara pensando en las repercusiones futuras y sociales que él puede tener? ¿Cómo sería la sociedad en donde cada uno de sus integrantes tiene una plena conciencia de su labor dentro de la colectividad? ¿Qué podríamos esperar
de una gran familia de seres que se han dado cuenta de que la única forma de marchar aceleradamente hacia el mejoramiento social y espiritual de todos ellos es trabajar por el bien común, por el bien de esa colectividad. Hombres con conciencia universal. Una sociedad formada por hombres con conciencia universal es una sociedad que trabaja siempre para el bien colectivo. Imaginemos por unos momentos cómo sería el mundo si cada uno de los seres humanos se preocupara por efectuar el mayor bien hacia la humanidad. Que a los niños, desde sus primeras letras, les fuera explicado el principio de que solo dentro de la gran sociedad se puede avanzar espiritualmente de una manera armónica y vivir completamente feliz cada momento de su vida. ¿Cómo es posible que todavía existan seres humanos que aspiran a llegar a ser felices mientras a su alrededor las personas sufren y claman por justicia? ¿Cómo es posible pensar que se pueden crear islas dentro de la gran humanidad en donde pueda existir la armonía que buscan, mientras se mantienen aislados e ignoran los problemas que existen a su alrededor? Todos estos pequeños paraísos son temporales. La fuerza de la sociedad impulsa siempre a homogeneizar cada una de las condiciones en que viven los seres humanos. El mundo busca la hegemonía. Los países se van fundiendo unos con otros y aun cuando momentáneamente seamos testigos de las luchas étnicas y el desmembramiento de grandes conglomerados de razas, esto será tan solo temporal. Las condiciones cambiantes del mundo forzarán a aquellas razas a entender los principios de la convivencia armónica. Los principios de convivencia armónica. No será la fuerza de las armas la que convenza a los seres humanos a vivir en paz, sino la misma lucha por la sobrevivencia dentro de una sociedad que ha establecido reglas económicas para la distribución de los bienes indispensables del hombre. No serán las armas las que hablen, sino el hambre y la escasez de alimentos y medicinas. Y cuando los miembros de una raza, sumidos en la desdicha, vean a los miembros de sus razas contrarias igualmente penando por las mismas necesidades, entonces se despertará en ellos la conciencia de que siempre fueron hermanos, aun cuando el color de su piel, el lenguaje o su religión fueran distintos. Y entenderemos que el hombre vive para servir a la humanidad, y entenderemos que los principios de convivencia armónica empiezan por la aceptación de que somos seres humanos que compartimos un mismo destino, que como raza humana poblamos el mismo planeta y que dentro de una misión cósmica participamos juntos de la misma aventura. Entender en lo más elevado de nuestra conciencia que el ser humano sirve a los demás permanentemente en cada acción que hace en su vida es abrir las puertas de nuestros vehículos superiores, para que las grandes fuerzas cósmicas que impulsan la evolución de la humanidad y del planeta bajen a través nuestro y realicen la labor que deban realizar para que el plan divino se cumpla en todos y cada uno de sus puntos. ¿Qué significa servir a la humanidad? Servir a la humanidad es estar conscientes de que somos parte de ella, es estar conscientes de que cada uno de los seres humanos no es más que una pequeña tuerca dentro del engranaje universal. Es entender que si aspiramos a llegar a las alturas del conocimiento divino,
Nuestra plataforma de apoyo deben ser nuestros propios hermanos, aquellos a quienes queremos dirigir, a quienes queremos iluminar, a quienes queremos redimir de un pasado desventurado. Este es el camino que hoy les dejo para que sus ojos se abran a nuevas luces que descienden en el plan divino. Bienvenidos sean al camino del servicio, al sendero que lleva al Olimpo, al camino de regreso. La misión del hombre. Percibir la felicidad en cada cosa creada. El sendero del hombre, aquel que hemos venido describiendo, está sembrado de rosas de felicidad, pero el hombre, en su afán de cortar esas flores, olvida el arte de cultivarlas, se enreda entre las espinas, y las flores, alejadas ya de la planta que les dio la vida, se marchitan rápidamente, quedando tan solo el recuerdo. Los rosales han sido puestos en el sendero por la bienaventuranza del amor de Dios. Y si pudiéramos aprender que las flores son más bellas cuando se mantienen en sus plantas, si pudiéramos entender que la felicidad no se la puede atrapar porque existe únicamente en el presente, si entendiéramos que no es posible detener el transcurso del tiempo y querer hacer que un momento dure toda la eternidad, si entendiéramos que podemos ver la felicidad en cada cosa creada, percibir la belleza detrás de las apariencias, encontrar la armonía allí en donde normalmente observamos solo problemas. Si fuésemos capaces de percibir ese chispazo divino de voluntad divina yaciente en todas las cosas, diríamos entonces que hemos aprendido a abrir los ojos a la felicidad, porque el hombre tiene una misión, la misión de ser feliz y de hacer felices a los demás. Esta es la misión que deberíamos todos entender. La esencia de la felicidad. La felicidad es simplemente la ausencia de juicios negativos, la ausencia de lamentaciones, la ausencia de las autocríticas y la apertura total a la voluntad de Dios. Solo el ser que es capaz de percibir el rostro divino detrás de todas las situaciones que enfrenta en su vida, es capaz de permanecer en paz mientras todo a su alrededor parece desmoronarse. La felicidad interior produce inevitablemente la paz, la quietud, el sosiego. Pero para alcanzar esa felicidad interna, hace falta purificar los filtros a través de los cuales se perciben las cosas de la vida. Hemos hablado ya largamente acerca de los 9 principios que conducen al camino de la felicidad. Este último, más que principio, es una ley. El hombre vino al mundo para ser feliz y hacer felices a los demás. Vino a entender que como extensión divina en la tierra, su misión es glorificar al Padre en cada acto de su vida y, a la vez, como parte de una sociedad humana, trabajar incansablemente al servicio de los demás, no únicamente para llevar esa paz y esa armonía que concede la felicidad a los que nos rodean. Así pues, esta última ley sella con cordeles de oro el decálogo de principios que todo hombre debiera seguir para ser partícipe del camino de la felicidad. La presentación de esta enseñanza en su publicación. Cuando estos manuscritos,
Cuando estos mensajes sean publicados, no los encuadernen, entrelácenlos todos con una cinta de color dorado y pónganles un sello en la primera hoja indicando que son los 10 principios de la felicidad, claves que valen más que todo el oro en la tierra. Hagan el esfuerzo de que esta enseñanza, desde el momento en que llegue a las manos de aquellos a quienes la voluntad divina les otorgue este privilegio, reciban desde el primer momento el impacto de estar en contacto con una enseñanza diferente, con un material que los hará despertar al mundo de la felicidad. La presentación de esta enseñanza en una clase. Cuando estos principios sean expuestos en un salón de clase, que el salón de clase sea arreglado, adornado y que cada rincón de él hable de la felicidad. No permitan que esta enseñanza sea despreciada por los prejuicios con que los seres humanos reciben todos los conceptos. Sitúenlos dentro de un contexto de felicidad. Rompan todas las tradiciones para que la forma en que llegue este conocimiento sea lo suficientemente impactante para que rompa los filtros a través de los cuales son escuchados. La misión del ser humano. Si la misión es ser feliz, ¿qué estamos esperando? Si la misión es hacer felices a los demás, ¿qué es lo que nos detiene? La fuerza de la voluntad divina. Entendamos, detrás de estos dos mandamientos, a la suprema fuerza de la voluntad de Dios actuando a través de cada uno de nosotros. Si la fuerza de un río es capaz de horadar los valles hasta formar cañones y precipicios, si la fuerza de una gota de agua que cae incesantemente es capaz de romper la más dura roca, si la fuerza de los terremotos destruye en unos instantes todo el orgullo del hombre, ¿qué no será capaz de hacer la voluntad divina cuando establece una ley como un principio inmutable, eterno, para todas sus creaciones? Paso a la voluntad divina, dijeron los ángeles hace muchos siglos cuando descendió el Maestro Jesús a la tierra. Hoy decimos, paso al amor divino, porque es el momento de que se aloje en nuestros corazones humanos. Es el momento de que esa fuerza que simboliza al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, pase a tomar posesión del trono dentro del castillo humano, en el corazón. Reciban la fuerza del amor divino, multiplíquenla y hagan que crezca hasta consumir cada átomo de desarmonía en todos sus cuerpos. El torrente del amor divino acompaña estas palabras. Repitan estas palabras cuantas veces sea necesario, delante de todas las personas que acudan a escuchar sus voces. Háganles ver que acompañado de estas palabras baja el torrente del amor divino hasta llegar al último de sus seres creados. No importa cuál sea la ruta que tomen estas energías, llegarán hasta el más recóndito escondite de la sociedad humana, y no habrá hombre o mujer en la tierra que se vea ensombrecido por la tristeza, porque una vez que el amor divino ha tocado la faz de la tierra, ésta ha quedado marcada, y la felicidad será una permanente realidad en todos los seres. El poder de los instrumentos de la voluntad divina. Estamos cerca del cumplimiento de los tiempos. La voluntad divina busca instrumentos.
Cuando estos aparecen, su voz resuena más alto, su presencia se llena de magnetismo, su mirada se dulcifica y profundiza, sus manos adquieren mayor poder y todo su cuerpo se diviniza alcanzando la estatura de un ser divino. Hagan de estas enseñanzas su mensaje para todos aquellos que se encuentren necesitados de ellas. No escatimen esfuerzos, rompan las limitantes y trasciendan los estados terrenales para lograr el descenso del reino de Dios y el florecimiento de la edad de oro en el planeta Tierra. Con estas palabras cierro esta serie de instrucciones. Los bendigo en el nombre del amado hermano mayor, Jesús. Les doy mis más eternas gratitudes por este hermoso servicio que hemos podido realizar juntos. Y escúchenme bien, estaré siempre con cada uno de ustedes, y bastará con que pronuncien mi nombre 3 veces para atender su llamado inmediatamente. Búsquenme en el corazón, porque allí escucharán mi voz. Fin. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.